Seguiremos estudiando el libro de Amós. Y ahora veremos el juicio de Dios a Israel que se encuentra en Amós, capítulo 2, versículo 6 al capítulo 4, versículo 3. Leamos. 2:6. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Podemos ver en el mapa que la ubicación de Israel, y vuelve a reiterar Dios que Israel también tiene pecado sobre pecado, y con ellos tampoco se volverá atrás, sino que el castigo está pronto a ejecutarse. Según este texto, fueron abusivos con los pobres. Versículo 7. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Trataron sin respeto a los desamparados, desviaron el camino de los humildes y no tuvieron el respeto que Dios merecía, cometiendo pecados repulsivos e indignantes. 8. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Cuando dice de las ropas empeñadas, se refiere a la garantía de la promesa de pago. Los pobres se veían en la obligación de empeñar su propia ropa como garantía. Los cobradores de impuestos que tomaban las ropas de estos deudores violaban la ley de Dios, como dice en Éxodo 22, 25 al 27. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. Cuando dice el vino de los multados, eran tan deshonestos que obligaban a pagar a los pobres multas injustas, y con ese dinero compraban vino que bebían en los lugares de dioses falsos. Versículo 9. Yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros, y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Dios les demuestra con hechos que Él y solo Él fue quien convirtió en cenizas al amorreo, a estos descendientes de los cananeos, y que los compara con la altura de los cedros, que llegan a medir 40 metros, y con lo fuerte de una encina, que eran grandes y eran capaces de adaptarse al frío intenso y al calor abrasador. A ellos destruyó Dios para dejarle la tierra prometida a los israelitas. Versículo. Esto lo podemos ver en Deuteronomio 3, 2 y 8. Y me dijo Jehová: no tengas temor de él, porque en tu mano he entregado a él y a todo su pueblo, con su tierra, y harás con él como hiciste con Sehón, rey amorreo, que habitaba en Hesbón. También tomamos en aquel tiempo la tierra desde el arroyo de Arnón hasta el monte de Arnón, de mano de los 2 reyes amorreos que estaban a este lado del Jordán. Versículo 10. Y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto, y os conduje por el desierto 40 años, para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo. Dios les dice que los hizo salir de Egipto, donde eran maltratados. Fue Él quien los guió a través del desierto por 40 años, y les regaló la tierra del amorreo para que ellos la pudieran poseer. 11. Y levanté de vuestros hijos para profetas, y de vuestras jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así, dice Jehová, hijos de Israel? Dios les escogió profetas para que hablasen en nombre de Él. Aquí podemos ver un listado de ellos. Hay otros que aquí no aparecen porque no hay un libro con su nombre, como Elías, por ejemplo, Eliseo y otros más. También apartó jóvenes para que fuesen nazareos, como dice en Números 6:8,
Todo el tiempo de su nazareato serán santos a Jehová. En la Biblia hay ejemplos de nazareos. Algunos son desde su nacimiento, nacidos milagrosamente de una mujer estéril y apartados para Dios por sus padres, como Sansón y Samuel. Son dos ejemplos. Sansón fue un nazareo, en este caso fue nazareo desde su nacimiento, ya que el voto fue encargado a sus padres por un ángel. Incluso a su madre se le pidió que no bebiera vino, sidra ni ninguna cosa inmunda para no contaminar el feto. Jueces 13, 3 al 5. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: He aquí que tú eres estéril, nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Samuel también fue nazareo desde su nacimiento, por voto de su madre. 1 Samuel 1:11. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Una vez pasado el tiempo que el nazareo se había fijado, debía hacer un sacrificio y cortarse el pelo. Terminaba su nazareato. Versículo 12. Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos, y a los profetas mandasteis diciendo: no profeticéis. Definitivamente no querían escuchar a Dios a través de sus profetas. Los nazareos no podían beber vino, ni nada relacionado con la vid. Estaba prohibido por Dios, como lo explica en Números 6, 1 al 8. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas, todo el tiempo de su nazareato. De todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Jehová no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre ni por su madre, ni por su hermano ni por su hermana. Podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. 13. Pues he aquí, yo apretaré en vuestro lugar como se aprieta el carro lleno de gavillas. Ellos podían hacer la asociación con esas gavillas apretadas. Así irían ellos de apretado, sentenciado por el Dios justo. 14. Y el ligero no podrá huir, y el fuerte no ayudará a su fuerza, ni el valiente librará su vida. Aquí les muestro una imagen de personas desplazadas en lugares donde hay guerra. Nadie escaparía del juicio, ni el que tuviera la capacidad de correr más rápido, ni el que fuera extremadamente fuerte, ni el más osado. Y eso significaba que los más débiles no tenían ninguna oportunidad. 15. El que maneja el arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalga en caballo salvará su vida. Tampoco escaparían los que tuvieran armas o caballos para huir. Nadie escaparía, sentenció Dios. 16. El esforzado de entre los valientes huirá desnudo aquel día, dice Jehová. Y reafirma lo dicho, para que no quede ninguna duda del juicio inapelable que Dios haría en contra de su pueblo. Amós 3.
el rugido del león. 1. Oíd estas palabras que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto, dice así: el que está contra Israel es Dios, y él les vuelve a repetir que él fue quien los sacó de Egipto. También hay que hacer notar que aquí habla de los descendientes de Jacob, sin hacer separaciones. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Dios les reitera que los va a afligir por todos sus pecados, independiente que fue Él quien los escogió de entre todas las familias de la tierra. En los próximos 3 versículos Dios les hace una serie de preguntas con respuestas obvias. ¿Andarán dos juntos si no tuvieran de acuerdo? Es difícil pensar que se pueda caminar con alguien si no tenemos algo en común. Vamos a la iglesia o al colegio o damos un paseo. 4. ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no le apresare? También la naturaleza se comporta de forma lógica. El león ruge cuando tiene una presa, lo mismo el leoncillo. 5. ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? Sin sentido es pensar que un lazo de cazador se puso solo. Por lo tanto, sin cazador no hay ave de presa. Y mientras no caiga en la trampa, el animal no se sacará. 6. ¿Se tocarán las trompetas en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Las trompetas eran como la sirena de los bomberos, de los carabineros o ambulancia. Era la forma que tenían de guiar a la guerra o avisar un peligro inminente. Y eso produce inquietud, preocupación. Esta última pregunta es la más difícil porque sabemos que todo lo que estaba anunciado para Israel pasaría bajo la voluntad del Dios eterno. 7. ¿Por qué no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas? Este castigo no fue un secreto guardado por Dios. Tampoco fue algo definido de un día para otro. Todo fue informado a los profetas para que fuera transmitido a su pueblo, casi por 400 años. Al final, la labor de los profetas era reprobar el pecado, guiar al pueblo, enseñar, comunicar la voluntad de Dios, que ésta podía ser para el presente o también para el futuro. 8. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? El sentir un rugido nos produciría temor, nos pondría alerta. ¿Cuánto más si Dios mismo le ordena entregar un mensaje a su pueblo? No era una opción, no podrían callar. De ninguna manera estos profetas podrían haber decidido no profetizar. Estamos estudiando solo los profetas menores y nos hemos dado cuenta que por muchos años Dios les estuvo advirtiendo. Y uno no puede dejar de preguntarse, ¿nos estaría advirtiendo Dios a nosotros actualmente? Sí, a través de su palabra. Nosotros ya sabemos que es o cielo o infierno. No hay opción. Destrucción de Samaria. Versículo 9. Proclamad en los palacios de Adod y en los palacios de la tierra de Egipto, y decid, reuníos sobre los montes de Samaria, y ved las muchas opresiones en medio de ella, y las violencias cometidas en su medio. Dios quería que los opresores de Israel
como los filisteos egipcios, miraran desde los altos montes los abusos, las violencias que cometían los de Samaria. 10. No saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. ¡Qué terrible! ¿No miraría Dios de la misma forma si no hubiera Cristo venido a la tierra para sacrificarse por nosotros? Dios nos libre de atesorar rapiña. Solo podemos dar gracias a Dios por su misericordia de no haber nacido en esa época y vivir en la gracia. Versículo 11. Por tanto, Jehová el Señor ha dicho así: un enemigo vendrá por todos lados de la tierra y derribará tu fortaleza y tus palacios serán saqueados. Y por todo lo antes mencionado, Dios envió a un enemigo por todos lados que no tendrían compasión por ellos, que no tendrían cómo defenderse y serían tratados como ellos trataban a los pobres y menesterosos, en forma abusiva. Ellos pasarían a ser el despojo de las aves de rapiña. Dios envió a los asirios para llevarse a los israelitas en el 722 a.C. Ellos pasaron a ser un instrumento para castigarlos. 12. Así ha dicho Jehová: de la manera que el pastor libra de la boca del león 2 piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de una cama y al lado de un lecho. Se librará una pequeñísima parte de su pueblo. 13. Oíd y testificad contra la casa de Jacob, ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos. Aquí no solo se dirige al reino de Israel, sino que también al reino de Judá. Dios pide que, aparte de escuchar la sentencia, también declaren en contra de ellos. ¿Quién podría detener su mano con semejante evidencia de culpabilidad? 14. Que el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel, y serán cortados los cuernos del altar y caerán a tierra. Como la rebelión de Israel era contra Dios, el castigo también fue para esos lugares donde hacían ofrenda a sus dioses, como en Betel, y lo podemos leer en Segunda de Reyes 23:15. Igualmente, el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de Aserá. 15. Y heriré la casa de invierno con la casa de verano, y las casas de marfil perecerán, y muchas casas serán arruinadas, dice Jehová. Todo sería destruido, toda la opulencia, todas las joyas, los muebles, todas las cosas, todo destruido o en manos de los saqueadores. Amós 4, versículo 1. Oíd estas palabras, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores: traed y beberemos. Basán era una amplia y fértil región al este del mar de Galilea y era célebre por su ganado. Aquí se compara a las mujeres con estas vacas de Basán, engordadas con el abuso, la opresión, la indolencia que ejercían sobre los pobres y menesterosos. Ellas vivían con lujos y gran opulencia, los que eran adquiridos a costa del abuso reiterado a los pobres. 2. Jehová el Señor juró por su santidad: he aquí viene sobre vosotros día en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. El Dios creador y Señor puso como testigo de su afirmación su santidad y su rectitud. ¿Qué abogado podría apelar a semejante sentencia? O reclamar una falta de evidencia, o tal vez decir: no éramos nosotros. No hay forma.
no hay cómo. Tal vez podría conjeturar que Amós clamó perdón para su país, pero sabemos que ese perdón no llegó. Dios ejecutó su sentencia. 3. Y saldréis por las brechas, una tras otras, y seréis echados de palacios, dice Jehová. Serían sacados de paredes abiertas, de palacios destruidos, de ciudades carbonizadas. No sé si alguien quisiera dar estas noticias. Tremenda tarea encomendó Dios a Amós. Fue uno de los profetas menores que abarcó más juicio. No sé cómo podría llevar esa terrible carga de aviso de destrucción, de pecado, y tal vez se hizo una serie de preguntas. O tal vez nosotros nos haríamos una serie de preguntas. ¿Queríamos levantarse en la mañana después que Dios le encomendó estas tareas? Sabemos que no era descendiente de profeta. Se preguntaría, ¿soy profeta yo? ¿Habrá pensado en algún minuto que Dios es cruel? ¿Habrá dicho, no estoy de acuerdo? No quiero. ¿Quería salir a la calle después de cada mensaje? ¿Alguna vez se habrá desalentado? ¿Se habrá preguntado, ¿por qué yo? ¿Por qué no manda otro? Otro tiene más pergaminos tal vez que yo. Podría hacer conjeturas y decir, yo creo que sí. Es un ser humano al que le pidieron decir al mundo conocido que serían todos destruidos. ¿Algún otro humano se habría atrevido a decirle, tienes que hacerlo? La verdad, no tengo respuesta para todas las preguntas. Lo que sí sé es que Él lo hizo, y no con su fuerza, lo hizo en el poder que Dios le concedió para semejante empresa. Al estudiar Amós, simplemente tengo que decir gracias. Muchas gracias, Señor, por hacerme merecedora de tu gracia, inmerecida, porque no soy mejor que esas mujeres de Basán. Lo que me hace ser santa, perfecta, perdonada, es solo porque Cristo murió en la cruz por mí. Si no, no habría diferencia. Ahora al final quiero quedarme con unos textos donde nos muestra la misericordia y la gracia que Dios ha tenido, no solo con nosotros, sino también con nuestro país. Dios nos ha puesto en esta larga y angosta faja de tierra. Aprovechemos y oremos incansablemente por nuestra nación, ahora que estamos en tiempo de pandemia. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Salmo 33:12. Todos quisiéramos que nuestro país fuera gobernado por Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Efesios 1:3-4. Cuando Amós escribe este libro, nosotros ya habíamos sido elegidos para salvación. ¿No es maravilloso y muy misericordioso nuestro Dios? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hebreos 10:22-23. Nosotros tenemos acceso directo a Dios por el sacrificio de Cristo, a diferencia de este libro que estamos estudiando. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Efesios 1:11. Dios por voluntad propia
decidió que nos hacía dignos para salvación. Tal vez no dimensionemos lo que eso ha significado para nuestras vidas. Si no lo llegamos a entender, solo podemos agradecer. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Segunda de Crónicas 7:14. Al igual que Israel, solo tenemos que pedir perdón, nada más, solo eso. Y lo extraordinario y maravilloso es que somos inmediatamente perdonados. Creo que Dios nos dejó estos libros de los profetas menores no solo para demostrarnos que Él no tolera ni pasa por alto el pecado, sino también para mostrarnos en lo que nos podemos convertir sin Él. Seguiremos la próxima semana, mis queridas hermanas, con el profeta Amós.